caracterizada ¿por qué? Porque no había movilidad social, ¿ya? No había movilidad social. Todo estaba así, fijo. Aquel que era privilegiado nacía siendo privilegiado y moría siendo privilegiado. Y aquel que no era privilegiado nacía como no privilegiado y moría como tal. Bien, este tipo de sociedad tenía a tres sectores importantes. Dos de ellos los privilegiados y el otro no privilegiado. Uno de los sectores privilegiados era la nobleza, ¿ya? La nobleza o aristocracia. Un sector al que se le había conferido un estatus especial en la sociedad de privilegios, un estatus especial incluidos privilegios. Y el otro sector privilegiado era el clero, sobre todo el alto clero, que compartía el poder con esta realeza, con esta aristocracia. Poder político, social y económico. Bien, la otra clase social, la otra clase social que no tenía, la otra clase social es la que no tenía privilegios. ¿Qué clase social no tenía privilegios? La tercera clase o el tercer estado o el tercer estamento era el pueblo. ¿Ya? El pueblo que no tenía títulos nobiliarios. Campesinos, artesanos y también algún otro sector social de la clase que se dedicaba a trabajar. Artesanos, alfareros, campesinos, pastores, pequeños comerciantes. Bien, pero en el transcurso del tiempo, en la Alta Edad Media, esta sociedad va a tener su pico máximo, es decir, su apogeo. ¿Ya? Y en la Baja Edad Media, la sociedad tuvo esa característica, dividirse en dos grandes grupos, ¿ya? Dos grandes grupos de privilegiados y no privilegiados, tres estamentos. Pero esa es la Alta Edad Media, pero cuando se produce en los cambios, ya para la Baja Edad Media, es decir, cuando la Edad Media sucede, la Baja Edad Media sucede después de la Edad Media, primero es la Alta Edad Media, comúnmente podríamos pensar que lo bajo va primero y lo alto va después. No, en este caso es inverso. La historia lo toma de esta manera. Primero sucede la Alta Edad Media, la Edad Media del apogeo, y luego la Edad Media de la decadencia, la Baja Edad Media. Bien, con la Baja Edad Media ya surgen otro tipo de condiciones económicas, como el crecimiento de las ciudades. Al crecer las ciudades, ¿ya? Al crecer las ciudades es que, al crecer las ciudades es que surge una nueva clase social conocida como la burguesía. Y ahí ya la sociedad va cambiando, porque con el apogeo de la burguesía, con el apogeo de las ciudades y con el apogeo del comercio, va a surgir otro tipo de sociedad que va a ir combatiendo a esa sociedad estamental, a esa sociedad feudal, para forjar una sociedad de tipo capitalista. Bien, ¿quién está compartiendo imágenes? Por favor, que lo haga. A ver. Profe, que compartan la imagen que enviaron al WhatsApp. En la sociedad estamental, justamente lo que estuve explicando, ¿ya? La sociedad estamental y el feudalismo, ¿ya? Son propios de la Edad Media. Entonces hay que tomar en cuenta esto. La sociedad estamental es propia del feudalismo, ¿ya? Sociedad estamental es propia del feudalismo. El feudalismo era un sistema, y ahí está, la sociedad estamental es propia del feudalismo. Entonces ahí ya tenemos eso claro. Bien, la sociedad estamental, y aquí podemos
ampliarlo un poco y vamos a ver cómo surge esto. Dice la sociedad medieval, ¿ya? Y ahí tenemos lo que les había dicho. Bueno, van a prevalecer tres grandes grupos en la sociedad feudal. El clero, la aristocracia, o llámese el sector privilegiado, ¿no? La aristocracia, la nobleza, también cualquiera de los dos términos, aristocracia, nobleza, y finalmente el pueblo. Bien, y dos grandes grupos, los no privilegiados y los privilegiados. Por si acaso, el grupo mayoritario, es decir, la mayoría de la sociedad, la mayoría de la gente, eran los no privilegiados. Los privilegiados eran una élite, ¿ya? Podemos decir eso y por favor tomar en cuenta. Los privilegiados eran la élite. Los privilegiados eran la élite social. ¿Ya? Los privilegiados eran la élite social. Ahí tenemos, ¿no? Privilegiados son la élite social. La élite social son los privilegiados. La mayoría, ¿ya? La gran mayoría de las personas es el sector no privilegiado, ¿ya? Los no privilegiados están dentro de la mayoría de las personas, que venían a ser, en el caso del mundo feudal, ya que surgen las monarquías, estaba el rey, la aristocracia, el alto clero y el resto de la población, la gran cantidad de la población que eran los no privilegiados. Bien, y acá tenemos un cuadrito que nos habla mejor de la sociedad estamental. Bien, entonces este cuadrito nos habla de justamente este tipo de sociedad. Ahí tenemos, ¿ya? ¿Por qué las cruces? Las cruces son algo importante porque en Occidente, en el mundo occidental, en el mundo occidental durante la Edad Media y también la Edad Moderna, en Occidente se consolida el cristianismo. Bueno, la Edad Media es la edad de consolidación del cristianismo, pero continúa y se expande a otros continentes en la Edad Moderna. Entonces, en el mundo occidental va a ser el cristianismo el que va a identificar a esta clase gobernante, a las monarquías, ¿ya? No quiero decir que todo lo cristiano esté reflejado en la monarquía, no. Pero la institución eclesiástica, en este caso la iglesia, era la encargada de legitimar los mandatos, ¿ya? Legitimaba los mandatos monárquicos. Es decir, el rey de todas maneras tenía que recibir la venia del Papa, porque se decía de que este señor gobernaba gracias a Dios. Dios lo inviste rey y por lo tanto Dios lo creó para ser el rey y él tendrá que morir como rey y sus hijos tendrán que ser reyes. Estos privilegiados eran privilegiados en nombre de Dios, ¿ya? Y los no privilegiados eran no privilegiados también en nombre de Dios. Pues, era la concepción de la época, ¿ya? No es la concepción de hoy, pero es la concepción de la época. Bien, por eso es que también surgen movimientos ideológicos opositores a la iglesia. Y tenemos que decir que en ese tiempo, bueno, en edad moderna, ya no en edad media, pero en edad moderna, sobre todo en la segunda parte de la edad moderna, vamos a decir, los movimientos intelectuales eran anticlericales, es decir, estaban en contra de la iglesia. Algunos aún conservaban la idea de creer en un Dios y otros simplemente se pronuncian como ateos. Eso a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, es decir, más allá de la Edad Media. Bien, esta sociedad estamental vemos tres grupos
y vemos ahí quiénes son los mayoritarios. ¿Quiénes estaban en la aristocracia? Partimos desde el rey, ¿ya? Desde el rey. El rey estaba a la cabeza de la sociedad estamental. Era el gobernante por mandato divino, ¿ya? Y escúchenme bien y anótenlo. El rey estaba a la cabeza de la sociedad estamental, encabezaba la sociedad estamental y su mandato tenía carácter divino. Por lo menos esa era la justificación, ¿ya? Tenía un mandato, su mandato era de carácter divino. ¿Quién lo legitimaba? El clero. Bien, ¿quién más integraba esta aristocracia? Esta aristocracia estaba integrada por las caballerías, las órdenes de caballería, los caballeros. Hay que acordarse un poco, chicos, de la sociedad, de las películas de caballería. Yo creo que las han visto, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Por ejemplo, El Hobbit. Aunque no descartamos de la historia, pero no vamos a tomar en cuenta los personajes míticos, sino los personajes humanos. ¿Ya? Vamos a los personajes humanos. Nos vamos al Señor de los Anillos, al Hobbit, nos vamos también a otras series más que tratan del medioevo, sobre todo la Edad Media, y vemos que hay las órdenes de caballería, los caballeros. Bien. Los caballeros son los que esencialmente integran este grupo privilegiado y van a tener una ramificación cada vez más compleja. Entonces, estos caballeros que después, al necesitar a alguien que los gobierne, designan un rey, también esta sociedad se va a tornar un tanto burocrática, este Estado, manejado por la aristocracia. ¿Quiénes más integran esta aristocracia? Ya hablamos del rey, tenemos que hablar de la reina, tenemos que hablar del príncipe heredero, la princesa, la familia del rey y los caballeros. Pero los caballeros, de acuerdo a la tenencia de la tierra, a la propiedad de la tierra, también tenían su rango. Y tenían ustedes primero los condes. ¿O empezamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo quieren ustedes? ¿Empezamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Es más importante en estos espacios geográficos para jerarquizar, es decir, para darle un orden a la aristocracia y darle un lugar jerárquico, es decir, quién manda más, quién manda menos, o quién tiene mayor relevancia o importancia y quién tiene menos importancia o relevancia, era de acuerdo a la distribución territorial. La más amplia era el condado. El condado. ¿Y quiénes gobernaban los condados? Los condados eran gobernados por los condes. Por los condes. Y luego les seguían los ducados. ¿Ya? Después de los condados, que eran gobernados por los condes, venían los ducados. ¿Quiénes gobernaban los ducados? A ver, ¿qué aristócrata era el que gobernaba el ducado? Los duques. El duque. Muy bien, muy bien. Eso lo dijo Jennifer, ¿verdad? Betty Ruiz. Ah, Sí, Jennifer. Betty Ruiz. Betty, ¿no? Sí, Jennifer. Betty Ruiz. Ah, Betty Ruiz. Jennifer lo dijo. Betty Muy. Ruiz. ¿Y? Betty Ruiz. Bien, Sí, yo. seguimos. Entonces allí tenemos ya a los condes y a los duques. Detrás de los ducados estaban los marquesados. ¿Quiénes gobernaban los marquesados? ¿Quién gobernaba el marquesado? El marqués. ¿Qué es? El marqués. Valladares. Ya tenemos al marqués. Betty Ruiz. Entonces ya tenemos condes, duques y marqueses. Y en cuarto lugar estaban los que tenían los baronazgos.
ya, los baronazgos, ya, que era una comprensión territorial menor, también de carácter hereditario, pero ahí están los baronazgos, ¿ya? Estos tenían los baronazgos un carácter hereditario, es decir, de una gran propiedad comenzaba a dividirse también en otras propiedades importantes, pero un poco más pequeñas por la misma herencia, y ahí venía el baronazgo. Bien, ¿quién estaba a la cabeza del baronazgo? ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba al que estaba a la cabeza del baronazgo? Era el varón, ¿ya? Varón con B grande, ¿ya? Porque varón con B chica es para designar al género masculino, ¿ya? El género masculino. Para diferenciarlo del femenino, decimos nombre y mujer, porque hombre es la especie. Varón y mujer. Macho, hembra, pero eso queda en el reino animal en general. En la sociedad humana es varón y mujer, ¿ya? Pero ese varón es con B chica, ¿ya? El título nobiliario es varón con B grande. Varón con B grande. Esas eran esos eran los 4 componentes importantes de la aristocracia gobernante, de la aristocracia imperante. El duque, el conde, el marqués y el barón, ¿ya? Solo ellos, si es que el rey no dejaba heredero, si es que el rey no tenía descendencia o su descendiente no podía gobernar, entonces elegía en las cortes, en la aristocracia, al rey. Y solo podía ser conde, duque, marqués o barón. ¿Ya? Nadie más. ¿Ya? Bien. Después, luego venían los caballeros, que en España se les llamaban los hidalgos y, por ejemplo, en Inglaterra se les llamaba los lores. Los lores no, los lords. Los lords o señores, ¿ya? Los hidalgos, ¿no? Por ejemplo, llegaba un aristócrata en la sociedad colonial y lo recibían diciendo, oh, qué honor el mío que un gran hidalgo esté en mi humilde morada. Hidalgo refería a un caballero o señor, como en Inglaterra era el lord, L-O-R-D, lord, mi lord, o en Alemania era el herr. Bueno, también en Inglaterra se les llamaba el sir o sir, solo lo pronuncian así los ingleses, sir, que eran los caballeros. Ya después, cuando estos iban teniendo más títulos nobiliarios o nobilitarios, de acuerdo a la jurisdicción territorial en la que ejercían poder, ya adquirían los otros títulos. Bien, los no privilegiados, a ver, nos faltaba uno, no quiero olvidarme del clero, de los curas, ¿ya? Pero había alto clero y bajo clero. ¿Quiénes eran los del alto clero? El cardenal y el obispo. Saben ustedes que la iglesia tiene esta jerarquía y vamos al clero regular, no al clero conventual, sino al clero regular. Tienen al papa, que ocupa el lugar de Pedro, el primer gran obispo de la iglesia, ya lo saben que es Pedro, ¿verdad? A ver, eso no es Pedro. Es Pedro. Bien. De ahí viene la denominación papa. Ya. La alta jerarquía de la iglesia está compuesta por los obispos. Pero los obispos tienen sus rangos. ¿Ya? En la tierra, el obispo más importante es el papa. El papa. Le sigue el cardenal, que es la máxima autoridad de los obispos, o representa a los obispos de una nación. ¿Ya? El cardenal representa a los obispos de una nación. ¿Ya? Bien, entonces tenemos al papa, el cardenal y luego viene el arzobispo. Y luego el obispo. ¿Ya? Obispo, arzobispo, cardenal, papa.
¿ya? Cerca al Papa está el nuncio apostólico, está el cardenal, pero también está el presidente de la conferencia episcopal, pero esto ya es una norma vaticana. En ese tiempo, el alto clero, aparte del Papa, que está a la cabeza de la iglesia, estaban los obispos y los cardenales. Luego, más abajo, están los párrocos y están los capellanes, y están los reverendos padres, ¿no? Que son los padres del clero llano. Bien. Entonces, no los párrocos y menos aún los capellanes o los reverendos, ese es el bajo clero. El alto clero serían los obispos y los cardenales, ¿ya? Como también los arzobispos. Los arzobispos están en arquidiócesis, los obispos en diócesis. ¿Está bien? Ya, bien, pero esa es la estructura vaticana. En ese tiempo simplemente hablamos de obispos y cardenales, como los que están en la más alta jerarquía y tenían privilegios. Bien. Profesor, Dígame. no se ve nada en la pantalla, que profesor así nomás estás explicando. A ver, por favor, ¿alguien la puede expandir? Sí, profesor, porque no se ve nada en la pantalla. Ah, ya, a ver, ¿alguien la puede expandir la pantalla? A ver, Muy chiquititas las letras. No se ve nada. claro.